Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de las obligaciones, cuáles son sus elementos y cómo se clasifican. Por lo general, todos somos conscientes de que tenemos derechos y cuál es el camino que tenemos que recorrer para hacerlos efectivos. Sin duda alguna, estos son tan importantes como las obligaciones. En realidad, no existe una definición legal en el Código Civil Federal, pero podemos decir que la obligación se conceptualiza con el vínculo jurídico que hay entre dos partes, una acreedora y una deudora, y en función de que la deudora tiene que cumplir en favor de la acreedora. Es una prestación objeto de la obligación, que puede consistir en dar, en hacer o en no hacer algo. En esta definición es posible que observemos algunos de los elementos de las obligaciones, y ahora vamos a ver cuáles son. Dentro de la obligación tenemos tres elementos: el sujeto, que puede ser el acreedor o el deudor, el objeto y una relación jurídica. El sujeto es el elemento humano de la obligación. Tenemos dos sujetos, uno activo y uno pasivo. El activo es el que cuenta con la parte del derecho de crédito. El pasivo es quien corre el cargo con el deber. Si hacemos una pequeña síntesis, estamos hablando de un acreedor y un deudor. La persona que va a tener que hacer algo por la obligación y el que va a ser beneficiado. Es posible que estos sujetos sean interpretados por varias personas, que varias personas sean las acreedoras y que varias personas sean las deudoras. Y también es posible que haya tanto personas físicas como morales. Como segundo elemento tenemos el objeto. El objeto es la presentación que el acreedor le puede exigir al deudor. Aquí también tenemos dos tipos de objetos, el objeto directo e indirecto. El objeto directo es una prestación, ya sea exigir, dar, hacer o no hacer algo. Y dentro del objeto indirecto tenemos una cosa, puede ser un servicio o la abstención de hacer algo. Como tercer elemento tenemos una relación o un vínculo jurídico. Esto es aquello que va a ligar a los dos sujetos. Podríamos decir que ata al deudor con el acreedor. Ahora vamos a hablar de las modalidades de las obligaciones. El término modalidades se refiere a distintos modos, tipos o formas, en los cuales podemos establecer una obligación. Cada una de estas tiene sus características y sus efectos. Vamos a ver cuáles son. Dentro de la clasificación de las modalidades de las obligaciones nos encontramos con 4. De acuerdo con su resolución, modalidades de las obligaciones con pluralidad de prestaciones, modalidades de las obligaciones mancomunadas y, finalmente, según su objeto. Entrando en la primera clasificación, que es de acuerdo con su resolución, nos encontramos con otras dos clasificaciones, condicionales y a plazo. La obligación condicional es aquella que depende de un elemento en el futuro. Tenemos dos, que sería la resolutoria o la suspensiva. La suspensiva es aquella que su cumplimiento depende de la existencia de la obligación. La resolutoria es aquella que cuando ya es cumplida, la obligación desaparece. Como ejemplo tenemos las garantías o los seguros. Por ejemplo, en una garantía, cuando tú tienes un objeto o lo compras, depende de que se estropee o no para que la obligación sea válida. En caso de que no se estropee, no hay obligación, y en caso de que se estropee, necesitamos la devolución o el cambio de nuestro producto. Y en un seguro es parecido, ya que si la persona fallece o no, pues hacemos válido el seguro, o en caso de que sea de golpes, de choques, pero todo dependerá de que exista ese suceso. Ahora tenemos las obligaciones a plazo, que son aquellas que requieren de su cumplimiento en una fecha exacta. Como ejemplo, tenemos aquellos que son créditos, hipotecas, préstamos y también contratos con una temporalidad determinada. Esto quiere decir que tenemos un tiempo determinado para cumplir con esa obligación. Como segunda clasificación tenemos las modalidades de las obligaciones con pluralidad de prestaciones. Aquí tenemos dos, conjuntivas y alternativas. Las obligaciones conjuntivas son aquellas prestaciones que se deben cumplir por completo. En este caso podemos hablar de los paquetes de viaje, por ejemplo, en donde nos prometen un hospedaje, una comida, tal vez un transporte. Entonces, estas obligaciones se deben cumplir todas porque es un paquete que nosotros pagamos. Por el contrario, las alternativas son aquellas que se deben cumplir solo una de estas.
En este caso podemos hablar de los menús de los restaurantes. Podemos tener una lista grande de comida, pero solo se debe cumplir con una. Como tercer tipo, tenemos modalidades de las obligaciones mancomunadas. Dentro de estas implican varias personas. Tenemos dos, que pueden ser divisibles e indivisibles. Las divisibles son aquellas que se tienen que repartir dependiendo de cuántos deudores existan. Como ejemplo, podemos dar cuando debemos de pagar la cuenta por separado. Y los indivisibles son aquellos que no pueden dividirse entre las personas. Quiere decir que una es responsable de toda la obligación. Y finalmente tenemos el cuarto modo de clasificación, que es según su objeto. De esta derivan 3 obligaciones: obligación de dar, obligación de hacer y obligación de no hacer. En el caso de dar es prestar un objeto y entregarlo con propiedad. También puede referirse a devolver una cosa ajena o a pagarse. Las obligaciones de hacer es, como lo dice su nombre, una acción a favor del acreedor. Y finalmente las obligaciones de no hacer son aquellas que omiten alguna actitud, alguna actividad de otra persona, en beneficio del acreedor. Esto fue todo. Espero que les haya quedado claro los 3 temas que vimos: el concepto de las obligaciones, los elementos de las obligaciones y los modos de clasificación.